La franquicia de Sonic es increíble, pero la verdad no me interesaba nada de la franquicia. Tiene mucho material interesante, pero que no supieron aprovechar. Me falta completarme algunos y de otros no sé literalmente nada. Pero es una que dejará muy buena marca en la franquicia. A estas alturas en mi canal está más que claro que me gusta Sonic. No solo los juegos, sino también cosas como cómics y otros medios. Y esto es un gusto que lleva 5 años a la altura de este video. 5 años donde mi opinión de la franquicia cambió por completo y pasé de verlo como la simple franquicia mediocre a una muy interesante si te metes un poquito en ella. El día de hoy cumple 30 años de haber salido su primer juego, uno que marcaría a muchos de por vida y traería una cantidad incontable de cosas diferentes a lo largo de los años. Una cantidad de juegos que serán la infancia de muchos, otros que para otros serán simplemente una burla, pero algo que no se puede dudar es que son 30 años de contenido, donde puedes encontrar desde la mierda más grande hasta los juegos más hermosos, bien hechos y obras maestras que puedas encontrar. Veamos, si hablamos de Sonic, no es tan fácil decir el que me gusta de la franquicia. Esta es una llena de cosas diferentes y tiene un poco de todo. Podemos hablar de sus primeros juegos, estos plataformeros y su mentalidad de rejugabilidad y velocidad tan interesantes que tiene. La gran variedad de cosas como los Adventure, Lost World, Heroes y muchos otros que son tan diferentes entre sí. O hasta otros como Unleashed, Rush, Generations y demás. Y su enfoque gigante en la velocidad y memorización de nivel. Pues más, absolutamente un montón de spin-offs y diferentes ideas en la franquicia, hasta en juegos canon. Joder, tienes los Advance, Battle, Chronicles, Boom y muchísimos más de este tipo. Esto hace a la franquicia de Sonic algo especial en lo que se trata de experiencia. Es normal que una franquicia tenga spin-offs con mecánicas diferentes a la principal, sí, pero normalmente se mantiene consistente en la idea principal. Podemos ver a Mario como un buen ejemplo de esto, donde se diferencia fácilmente cuál es un juego principal y cuál no. ¿Pero Sonic? ¿Creen que alguien que no conozca la franquicia puede identificar cuál juego de aquí es principal y cuál no? Esto es lo que hace tan difícil el poder hablar de Sonic. Qué gusta y qué no. El explicarle a alguien la información en general de la franquicia, más allá de es un erizo que corre rápido. La variedad exagerada que se encuentra aquí es lo que lo hace especial, pues en 30 años, demasiadas cosas han pasado. Esto significando dos cosas: o acaba siendo que solo te gusta una jugabilidad de las tantas que hay, o acaba siendo como yo, donde te gustan muchas de ellas y por lo tanto cada juego es una experiencia algo única. Aquí es cuando viene la pregunta: ¿es aún con esto la franquicia buena? Pues no me jodas. ¿Cómo quieres que responda a eso? Esto hace a Sonic tan especial. Su variedad, algo lo cual atrapa a mucha gente, pues hay de todo en esto. Y a su vez trae bastantes problemas, que a la vez son ventajas, pero también problemas. Variedad. Si le preguntamos a diferentes personas qué le gusta de Sonic, te podrán decir un montón de juegos diferentes, porque no hay punto medio en esta franquicia. La experiencia de alguien con un Sonic clásico ni loco será la misma al de uno moderno. Es más, la experiencia de uno con un juego de Sonic moderno directamente sin problemas puede ser totalmente diferente al de otro juego moderno. Por lo que es una franquicia la cual sinceramente hay que probar por sí mismo. Y a su vez, al ser tan grande, existen medios que expanden aún mucho más esto, los cuales además de ser promocionales, claro está, son muy especiales. Sonic es una franquicia de videojuegos, pero esto no le impide tener muchas cosas diferentes. Cosas que encontramos de todo, porque si no era suficiente con la variedad entre los juegos, pues créeme que no has visto nada. Sinceramente, lo que más me gusta de Sonic no viene solo de los juegos, sino de todo esto por igual. A la fecha de este video no es como que haya leído cada cómic y manga de Sonic, ni tampoco haya visto cada serie que hay, pero de lo que sí, puedo decir sin duda que es algo de lo que hablar. Al igual que los juegos, hay un poco de todo. Puedes ver diferentes versiones de tus historias favoritas, nuevo material de personajes que te gusten y conceptos que, es más, te puede pasar como a mí y hasta los quieras ver en los juegos. Aquí es cuando se presenta algo especial para Sony y es su potencial, porque es una franquicia que, aun si ha hecho muchas cosas buenas, es tan flexible con tantos conceptos y cosas que el tener material así solo saca a relucir a qué punto puede llegar este. Porque sí,
Sonic es algo que no me gusta por una, sino bastantes cosas diferentes. Hay tantas cosas en esta franquicia que literalmente se pueden durar horas hablando. Y lo mejor de todo es que al fin y al cabo son independientes una a la otra, ¿saben? No debes ver Sonic X para entender Archie ni nada de ese tipo. Así que, si vas a algo como los IDW, te encontrarás con los Zombots. Si vas a Fleetway, un Super Sonic muy interesante. Si ves Sonic X como primer contacto, conocerás bastantes personajes y situaciones diferentes, y cada uno probando cosas distintas, o hasta mejorando de lo que se basan sus juegos. O sea, no exagero. ¿No han visto mi video sobre los IDW y su universo, o Fleetway y mi pensamiento sobre Super Sonic? Sonic tiene bastante que dar y es asombroso. Pero, a pesar de todas las diferencias, cada uno de ellos es Sonic. Y tienen ciertos sentimientos y aspectos que nunca faltan, haciéndolos tan diferentes, pero aún así Sonic a todos. Esto no sería un video mío sobre Sonic sin mencionar esto. Y es que Sonic trata de una cosa: velocidad. Y... joder, vaya temática más buena. Esta siempre la vemos presente donde sea. En los juegos como simple plataformero, en cinemáticas como la mecánica principal, en cómics y cosas así, con diferentes giros en base a esto y habilidades o demás. O hasta en sus series, esto siempre se aplica y es de las cosas que más me encantan. El cómo exploran esta cosa y hacen tantos momentos y habilidades buenas. El cómo lo representan, sea dibujado, animado o mientras jugamos. Los efectos que hay o la forma de aplicarlo al gameplay. Sonic no es Sonic sin velocidad, y con estos 30 años de franquicia se tiene más que claro. Es algo que en mi opinión rodea toda la franquicia y es lo que la define a la perfección. A su vez, hay otras cosas que de Sonic definitivamente puedo esperar casi siempre. Casi. Creo que todos aquí sabemos, por ejemplo, lo extremadamente buena que es su música en los videojuegos. Desde los simples clásicos a la música de Crush 40, lo diferente que es la de Sonic R o temazos como el de Sonic Eraser. No todos los juegos tendrán tan buena música, pero cuando se habla de los principales, joder que nunca falla. También con algunos spin-offs, y por supuesto, en otros medios también. Pero algo que está claro es este sentimiento. Sentimiento que hace cada cosa que pruebes de Sonic tan diferente. Algo tan único. Una experiencia. Cada Sonic tiene su pizca de originalidad. Está más que claro, pues ya dije antes esto, que cada cosa es muy diferente entre sí. Pero, ¿por qué? Esta diferencia se le puede ameritar a la creatividad de estos. Sonic como base ya de por sí es algo con lo cual se puede hacer mucho. Y ahí está la cosa, todos los juegos son originales. No diré que son profundos, porque no, pero cuando quieren lograr algo, lo hacen muy bien. Podemos experimentar historias extremadamente interesantes, pelear contra un considerado dios de la destrucción, ver diferentes experimentos con el mundo que ya conocemos, conocer muchos personajes diferentes entre sí, tanto en diseño como personalidad, muchas zonas y ubicaciones distintas. Cada juego, te guste en sí o no, si hablamos del universo, no se puede negar que hay bastante. Y con solamente jugar un juego o hasta 10 no te basta para conocer todo. Hablamos del mismo, donde si mencionamos de escenarios pasamos de un simple Green Hill a bases espaciales como el Ark, planetas nuevos y con sus propias especies como el Planet Wisp, y muchas cosas. Estos aspectos son los que hacen la experiencia de Sonic tan única. Y sí, ya lo he dicho antes, en los cómics y series se expande más. Si encuentras el material indicado, probablemente tengas un recuerdo bonito con la franquicia, sea lo que sea, juegues o leas. No exagero, es que son muy diferentes. A cierto punto te puedo poner dos personajes de formatos diferentes y ni sabrás cuál viene de Sonic y cuál no. Esto responde a la problemática que dije al principio del video. Veamos, si hablamos de Sonic, no es tan fácil decir el que me gusta de la franquicia. El por qué no puedo explicarle a alguien con exactitud de lo que trata esta franquicia. Pero a ver, estoy hablando solo de la franquicia en sí. Lo he dicho, cada experiencia puede ser muy diferente la una de la otra. Y habré dicho muchas de las cosas que me gustan y lo tan especial de este. Pero
¿Cuál fue mi experiencia exactamente? Sonic es algo muy especial para mí. He consumido bastantes cosas diferentes que al pasar unos meses dejaron de gustarme tanto o directamente no me entretenían más. Pero Sonic es algo especial. Es algo único, la verdad, para mí. Y cada aspecto que mencioné antes en este video sirven para esto. Verán, mi contacto con la franquicia no es una a la cual pueda decir: oh, recuerdo esos días donde volvía del colegio a ver Sonic X, ni nada de ese tipo. Pero la verdad es que he tenido muchos contactos con este de bastantes formas. Recuerdo momentos antes donde veía de reojo Sonic X en la televisión, gameplays de Sonic Adventure 2 en YouTube sin contexto alguno de lo que trataba y sin saber el nombre de los personajes. Es más, repetiré algo que dije hace años en un video. Pensaba que este era Sonic, este Sonic negro, el novio de Sonic, la novia de Sonic, cosas así, ya saben. Sí, no es que conociera mucho, pero pasaban los años y más curiosidad me daba. Hay que ser sincero, ser alguien completamente externo a la franquicia da una imagen muy diferente de esta, y por lo tanto es muy difícil adentrarse en ella. Hay demasiada crítica y demás, hasta en cosas que no se lo merece, diría. Y ahí estaba yo, este niño tonto, haciendo un jodido gameplay de Sonic. Recomiendo mucho jugar el remake, es decir, antes le recomiendo jugar la versión de Mega Drive o Sega Genesis, la original, pero sinceramente le recomiendo mucho esta versión. Está pero muy buena, aunque recomiendo primero jugar la versión original porque no sé, se siente mejor jugar el original y después llegar, ¿cómo decirlo?, con un aire nuevo a este juego. Es decir, ya te sabes las cosas, pero hay otras variantes, cosas... Coño, de acá es cuando empiezo a buscar. Y joder, Sonic en verdad no es lo que puede parecer. Cada juego, ya lo he dicho, es una experiencia totalmente diferente. No me cansaba de jugar un juego, entonces el otro, y el otro, y el otro. Probar cosas nuevas. Wow, era muy bueno. Recuerdo con la jugabilidad Boost, que no fue hasta unos 2 años después de empezar a jugar Sonic que pude jugar uno de este tipo, Generations para ser más específicos. Y joder, valió totalmente la pena. La música es muy buena, que sí, tendremos cagadas tremendas como el soundtrack de Chronicles, pero temas con lo de Unleash, los Adventure, SonicGunDelaGame.com, joder que hay demasiada cosa buena. Y ya cuando directamente no me quedaba nada más de lo que pudiera probar a mi alcance, están los cómics, series, manga. Si ya de por sí Sonic me gustaba mucho, esto sin duda lo hizo de mis franquicias favoritas. Es una franquicia que sirve en bastantes formatos y se nota. Es una película para todo público, pero a su vez es un cómic algo serio, un anime que amarás si eres un fan, o tal vez uno para ver de vez en cuando. Hay mucho, y esto hace muy fácil recomendarle algo a ciertos amigos, porque honestamente hay de todo. Y el probar cada uno, como es mi caso al pasar estos años, es algo de lo cual no me arrepiento, tanto en sus cosas buenas como las malas. Veo totalmente entendible el por qué Sonic fue tan relevante en sus inicios, por qué tiene tantos fans y el cómo fue la infancia de muchos. Y sinceramente, es una lástima las críticas que recibe la franquicia en sí, porque... hay que admitirlo, tiene demasiada mierda, sí, pero a su vez estas críticas opacan las cosas buenas que puede tener. Se nota bastante los 30 años de contenido que nos ha dado. Es por esto que no te puedo explicar simplemente de qué trata Sonic, y ni siquiera en un video de este tipo se puede tratar todo. Es por esto que he hecho videos individuales a cada cosa y no todo en uno. Es por esto que me gusta tanto. Es por esto que he hecho un video celebrando sus 30 años. Porque nadie sabe qué deparará el futuro de la franquicia, pero soy fan por lo que nos ha dejado antes. A pesar de tener un futuro tan incierto en este aniversario, tal vez no te pueda decir con facilidad de qué trata Sonic, pero algo lo que debo admitir es que Sonic es increíble. Al saber todo esto, me daba curiosidad jugarlo,
pues los únicos Sonic que había jugado hasta el momento habían sido Sonic para la Mega Drive y Sonic y los Anillos Secretos, ambos juegos siendo muy diferentes al Adventure, por lo cual no podía buscar nada más que uno que otro tema que había escuchado por ahí. Cuando recién quería jugar el juego, recuerdo que tiene alas